Buenos días. Hoy vamos a trabajar con los gráficos estadísticos. Tenemos que los gráficos estadísticos son representaciones de los fenómenos estudiados que facilitan la comprensión de las tablas de frecuencias. Gráficos de barras. Se utilizan para representar variables cuantitativas discretas o cualitativas. Están formados por barras que pueden ser verticales u horizontales. Gráficos de barras verticales. En este tipo de gráficos se representan las variables sobre el eje de las abscisas, o sea, las X, y las frecuencias sobre el eje de las ordenadas, o sea, la Y. Tenemos una tabla de frecuencia y esta tabla de frecuencia que tiene dos columnas, variable y frecuencia, vamos a utilizar para graficar. Tenemos un ejemplo de gráfico de barras verticales. Cuando las barras están orientadas en forma vertical. De ahí su nombre. Gráfico de barras horizontales. Sobre el eje de las abscisas X se representan las frecuencias y sobre el eje de las ordenadas Y las variables. Utilizando la misma tabla de frecuencia del ejemplo anterior, tenemos aquí un gráfico de barras horizontales donde las barras están orientadas en forma horizontal, de ahí su nombre. Gráfico de líneas o lineal. Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar cómo se comporta una variable a través del tiempo. Tenemos una tabla de frecuencias donde tenemos la cotización del dólar, el cierre, que es la columna de la variable por año, y el valor en guaraníes también. La fuente es el Banco Central del Paraguay. En base a esta tabla de frecuencia, tenemos el gráfico lineal como ejemplo. Gráfico circular, también conocido como de sectores o de torta. Indistintamente se utilizan los tres nombres. Se utiliza para representar variables de una sola magnitud. Asimismo, es muy útil para representar porcentajes. Tenemos una tabla de frecuencia de la población del Paraguay según grupos de edad. Fuentes, el Censo Nacional 2002. Tenemos el ejemplo del gráfico circular en base a la tabla de frecuencia que vimos recientemente. Y por último tenemos los pictogramas. Es uno de los gráficos más vistosos. Las frecuencias son representadas a través de símbolos gráficos o figuras alusivas al fenómeno en estudio. Tenemos una tabla de frecuencia, producción semestral de pelotas de fútbol. Aparece en los primeros 6 meses del año, en la columna de variables, y la cantidad en miles producida por cada mes. Y la producción de pelotas, este es un gráfico que se puede utilizar como gráfico de barras también, en donde se prolonga el gráfico de acuerdo a la naturaleza. En este ejemplo estamos hablando de pelotas, puede ser vehículos, coches, puede ser frutas, mandarina, manzana. Se prolonga hasta la frecuencia absoluta que le corresponde. Muy bien. Con esto terminamos la clase de gráficos estadísticos. Le agradezco la atención. Continuamos la próxima clase.